Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Bueno, el pastor Israel me comentó que hicieron preguntas sobre la oración. Bueno, acá tengo una de las preguntas. Dicen, ¿cómo organizaría un método de tener objetivos claros para mi oración diaria? Personalmente yo creo que no debe haber un método así que sea igual para todos. Creo que la manera de orar o de pedirle algo al Señor es muy particular o personal de cada uno. Eh, debe depender mucho del carácter que uno tiene, la personalidad de uno, de qué tipo de educación recibió de sus padres, cómo fue su relación con los padres, eh, en qué influencias tuvo, ¿sí? No creo que haya una estrategia o un método de orar todos los días. Igualmente, si uno necesita una guía de cómo orar, yo creo que el Padre Nuestro es uno de los ejemplos, ¿no?, que dio el Señor Jesús. Y bueno, la segunda pregunta que tengo acá es, ¿cómo es que vamos los jóvenes a Dios sin saber qué es lo que necesitan obtener? Para esto también, para mi punto de vista, si uno todavía no sabe qué pedirle a Dios o cómo pedírselo a Dios, no creo que sea porque no sepa qué pedir, sino es porque todavía no tiene una cierta comunión, una cierta relación con el Señor, entonces no sabe cómo pedirlo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo a mi papá o a mi mamá y no sé cómo pedirle algo, es porque no tengo una relación estrecha con mi mamá o con mi papá. En cambio, aunque no se los digas de muchas maneras o de manera bonita, ¿no? Si tengo una cierta cercanía con mi papá, entonces puedo pedírselo eh, sin dar muchas vueltas, sin, sin dar rodeos, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta, más que no saber qué pedir, es más, creo que tenemos que tener una cierta comunión, una cierta relación con el Señor para poder pedir las cosas, ¿sí? Bueno, con respecto a la pregunta, wow, vaya qué pregunta. Demasiado profunda la pregunta. Ni yo me había hecho esta clase de preguntas, santo Dios. Pero bueno, voy a tratar de dividirla en dos partes. Y trataré de responderlo lo más breve, preciso, conciso y macizo. Porque es demasiado profundo. Y obviamente a la luz de la palabra. Primero que todo, para orar necesitas tener un encuentro genuino, real, cara a cara con Jesús. A eso se refiere Jesús con nacer de nuevo, porque la oración, escúcheme bien, la oración es relación. Así que si quieres realmente conocer y tener una relación con Dios, pues no te muevas de tu silla hasta que Dios se presente a tu vida y hasta que su presencia se haga tan real en tu vida como comer, dormir, pues ir al baño, ¿sí? Y para responder esta pregunta tenemos obviamente que aprender de Jesús, nuestro gran maestro. Y si vemos en, en Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos en Juan capítulo 17. Y si leemos detenidamente, bueno, no lo voy a leer porque es demasiado extenso, pero si prestamos atención, lee el capítulo 17 de Juan, la manera en que nuestro Señor Jesús oraba al Padre. Jesús está platicando como nosotros lo haríamos con nuestros papás. Siempre debe haber un respeto, obviamente, porque son nuestros padres. Eso es saber honrar a nuestros padres. La palabra honrar quiere decir profunda admiración y respeto. Y bueno, si usted no admira y no respeta a sus padres, pues ese es problema suyo, pues arrepiéntete y no peques más, burro. Sí, honra a tus padres. Otro ejemplo, cuando Jesús, por ejemplo, ora en Getsemaní, antes de su crucifixión y muerte, Jesús derrama su corazón angustiado ante el Padre. Jesús ora, platica, abre su corazón al Padre y le cuenta las luchas internas que tiene. Pero finalmente termina diciendo, pero papá, hágase su voluntad. ¡Wow! Necesitamos aprender del Maestro de Maestros. Y por último, si leemos Éxodo 33:11, wow, me fascina este versículo, dice,
Y hablaba Jehová a Moisés, como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Wow! Por eso, iglesia, jóvenes, necesitamos llegar a anhelar hasta este nivel de relación con nuestro Dios. Que Dios nos hable cara a cara, como quien habla con un amigo. Y la otra parte de la pregunta, pues necesitamos ir a Juan 14:13, que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas son palabras de Jesús, ¿sí? Y muchas veces nosotros los seres humanos somos muy cuadrados, somos muy esquemáticos. Creemos que Dios puede ser encasillado, pero Dios no puede ser encasillado porque es Dios. Y enseñamos, por ejemplo, que si no terminamos nuestra oración en y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, pues no es oración, que Dios no nos va a escuchar. ¡Nee! ¿Cómo pretendemos siquiera pensar que Dios no nos puede escuchar? Si es Dios, Dios es Dios. Él está a otro nivel. Porque si leemos profunda y detenidamente este versículo, Juan 14:13, Jesús no nos está enseñando una ecuación matemática que tienes que terminar tu oración en el nombre de Jesús. En este versículo, Jesús se está dando a conocer como el único mediador entre Dios Padre y la humanidad. Que Jesús es la única llave, la llave maestra que nos da entrada directa a papá. Lo que aquí Jesús nos está enseñando es a invocar su nombre, que depositemos nuestra plena confianza en Él, toda nuestra fe en Jesús, que platiquemos con Jesús como lo haríamos con un amigo. No sé si me explico, porque usted puede invocar, por ejemplo, puede invocar a Buda, puede invocar a la Pachamama, a la morenita de Guadalupe, mi morenita, pero va a ser imposible, va a serle imposible, escúcheme bien, siquiera pensar poder acercarnos a papá. No se puede. Solo Jesucristo es la única llave maestra para entrar directamente a una relación con nuestro Padre Dios. Ahora, entonces, ¿por qué entonces terminamos nuestra oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús? Y usted me puede decir, ¿acaso no serán vanas repeticiones y palabrerías, hermano Q? Pues de ninguna manera, como dice Pablo. Es para ser de testimonio, porque somos sus discípulos, somos discípulos de Jesús. Y para que la gente que no le conoce, que no ha escuchado de Cristo, pues lo conozcan y crean que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, si tú le estás orando al gauchito Gilo, a la difunta Correa, pues arrepiéntete, burro, y no peques más, carambas. No sé si pude responder la pregunta, perdón que me extendí demasiado. Y bueno, con la segunda pregunta que me tocó, esta pregunta se responde en Proverbios 11:14, que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso, jóvenes, no escuchen solamente el consejo de su amiguis, ay mi amiguis, porque la gran mayoría de las veces son consejos emocionales. Por eso cuidado, siempre te van a aconsejar con lo que yo siento, bueno, lo que yo creo o lo que me ha enseñado la experiencia. Por eso cuidado. Después de haber orado, siempre buscando primeramente la dirección de Dios en oración, los mejores, escúcheme bien, los mejores semáforos en verde serán siempre nuestros padres y nuestros pastores. Porque siempre vuelvo a repetir, como dice en Colosenses 3:20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y también en Hebreos 13:17, ¿qué dice? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, para que lo hagamos, iglesia, con alegría y no quejándose, no quejándonos todo el tiempo de nuestros pastores, porque esto no es provechoso. Así que si tú le estás hablando
mal a espaldas de tus pastores, pues arrepiéntete, burro, y no peques más, carambas. Pero a ver, eh, escúcheme bien, jóvenes, tampoco no le esté preguntando todo a sus papás. Un ejemplo, papá, tengo ganas de orinar, pues me dejas ir al baño, de burro. No sé si me explico, no le pregunte todo a sus papás. Me refiero a temas importantes, sensibles, como por ejemplo el noviazgo, el matrimonio, sobre guardarse en pureza sexual, sobre nuestros estudios, la universidad, sobre nuestro trabajo secular, el servicio en nuestras iglesias. No sé si me explico. Tus padres y tus pastores van a ser los mejores consejeros que podrás tener por lejos, porque van a querer lo mejor para tu vida. Pero si vas a pedir consejo, pues obedece. Es que siempre pedimos consejo y al final hacemos lo que nos da la regalada gana, pues. Y por favor, no andes pidiendo consejos después de haber hecho lo que se te da la regalada gana. Cuando ya la regaste y cuando no sabes qué hacer, por desesperación buscas a tus padres o pastores. Burro. Pues anda antes, pregúntale antes. No sé si me explico. Pide consejo. Pide consejo. No pidas que te resuelvan los problemones que vas regando por el mundo. Ándele, santo Dios nos hable. Y recuerda, con esto termino, muchas veces pensamos que una respuesta negativa, un no de parte de Dios, creemos que Dios no nos escucha o no nos responde. Pero escúcheme bien, un padre, por amor a sus hijos, nunca le va a decir que sí a todo. Que no se nos olvide, jóvenes. O a veces nuestros padres, nuestros pastores nos dicen, espera, hijo, espera, ten paciencia. Pues aprendamos paciencia. Necesitamos aprender a esperar y confiar en Dios. Eso es fe. Eso es obediencia. Pues obedezcamos, pues. ¿Sí? Bendiciones. Bueno, buenas tardes, que Dios les bendiga. Aquí me tocó responder 2 preguntas. Una de ellas es ¿por qué nos cuesta orar? Y la otra es ¿por qué no oramos? Me gustó mucho el tema que vamos a tocar ahora porque es un tiempo donde el mundo, la humanidad necesita más que nunca que la iglesia esté dispuesta a orar. En las noticias y en todo ello vemos que los médicos, todo el personal de salud son los primeros que están en la línea de batalla contra esta pandemia, pero espiritualmente debería ser la iglesia la que se ponga en primera línea y orar por lo que estamos pasando, ¿no es cierto? A tal punto que nos duela lo que está pasando, porque muchas almas que no conocen a Cristo están muriendo, miles de personas están muriendo sin conocer a Cristo, y nosotros sabemos a dónde es que ellos van a ir si es que no lo conocen. Entonces clamar, orar en ese tiempo por ellos es lo que la iglesia tiene que hacer ahora. En cuanto a la oración, las preguntas son las siguientes: ¿por qué nos cuesta orar? Y la que les decía, ¿por qué no oramos? Bueno, para mí la respuesta es porque somos carne, ¿no es cierto? Tú y yo somos carne y nos va a costar orar. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto, nuestra carne es muy débil, y es por eso que nos cuesta orar. Para nuestra carne el orden de prioridades es diferente que para nuestro espíritu, ¿no es cierto? Cualquier cosa nos distrae, cualquier ocupación, cualquier afán, alguna cosa que tenemos que hacer en la casa, que tal vez estudios pendientes, no sé, lo que sea, siempre está primero antes que la oración. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra carne es débil y nos cuesta priorizar. Ahora, el apóstol Pablo también nos habla de esto. En Romanos 7:18 nos dice:
y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Él sabía que en su carne no moraba el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él sabía que en su carne no moraba el bien. ¿Por qué? Porque quería hacer el bien, estaba en su deseo hacer el bien, era su deseo hacer cosas buenas, pero no podía hacerlo, solo quedaba en un deseo, quedaba en el querer y no en la práctica, en hacerlo. Entonces, por eso él decía, yo sé que en mi carne no mora el bien. Entonces nosotros también debemos ser conscientes que en nuestra carne no mora el bien. No mora el bien, no habita el bien, y es por eso que decimos, Señor, yo quiero orar esta semana, sí oro, todos los días voy a orar, pero llega el momento y es como la dieta, ¿no es cierto? Que empezamos todos los lunes, pero nunca nos vamos al martes, miércoles y nunca cumplimos. Entonces, ¿por qué? Porque lo malo es que no llegamos a hacerlo, no llegamos a actuar en esto que deseamos de hacer el bien. Eso dice Romanos 7:18. Ahora, esto suena a una justificación, ¿no es cierto? Si yo soy carne, entonces no voy a poder orar porque mi carne es mucho más fuerte. De verdad deseo con todo mi corazón orar, pero no puedo hacerlo, y Dios me va a entender porque yo soy carne, estoy compuesta de carne, entonces me cuesta. Entonces suena una justificación. Aparte, la misma Biblia dice que somos carne. Sin embargo, en el mismo Romanos, el apóstol Pablo aclara esto y dice en Romanos 8, versículo 3, 4 y 5, dice: porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo, siendo carne, venció al pecado, a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, pero ¿cómo la venció? En la carne, siendo hombre. Entonces, si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo porque somos hijos de Dios. Entonces, no hay justificación para que nuestro escudo sea porque soy carne, por eso es que no voy a orar, me vence mi carne y no voy a orar. Ahora, el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La verdad es que este es un versículo muy fuerte que llegó muy profundo a mi corazón, porque cuántas veces nos encontramos en esta situación, ¿no es cierto? Pensando solo en las cosas de la carne, en lo que tengo que hacer en la mañana, lo que tengo que hacer a media mañana, lo que tengo que hacer al mediodía, en la tarde. Todo mi día está programado para mi carne, para satisfacer mi carne, lo que sea. Y no programo las cosas que van a alimentar a mi espíritu. ¿Por qué? Porque ya mi tiempo está distribuido para todo el día y no estoy priorizando lo que va, como les decía, lo que va a alimentar a mi espíritu. Yo recuerdo cuando éramos niños, mi papá nos decía, vayan a orar al templo. Y nos explicaba, nos decía, la oración es tan dulce, y yo le escuchaba predicar también y decía: hermanos, vengan a orar al templo todas las mañanas, y siempre recalcaba esto, que la oración es tan dulce. Yo solamente lo escuchaba como una frase, nunca lo había experimentado. Más bien creo que las horas que mi papá nos decía que vayamos al templo, o las horas que nos destinaba ahí como devocional y orar, a veces nos resultaba como una carga, como un momento que había que cumplir, y luego cada uno a sus ocupaciones, y no hemos llegado a este punto de decir que la oración es dulce. Entonces,
Porque el versículo 6 dice, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, entonces buscamos fortalecer al Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma lo fortalecemos al punto que la oración llega a ser dulce para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí vamos a encontrar vida y paz. Cuando nosotros no hemos disfrutado esto de que la oración es dulce, entonces no priorizamos. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado esto. Entonces, tenemos que ocuparnos del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante prácticas como la oración, la lectura de la palabra. Pero bueno, ahora como estamos hablando de la oración, el espíritu se va a fortalecer por medio de esto. Es como un músculo, ¿no es cierto? Si es que nosotros lo practicamos, lo hacemos trabajar, entonces se va a hipertrofiar todo el músculo, ¿no es cierto? Se va a hacer gordo. Pero si dejamos de practicar, entonces nuestro músculo se va a hacer flácido, suelto. Y es lo mismo, el espíritu, si es que nosotros no practicamos lo que va a fortalecer nuestro espíritu, entonces ¿quién va a ganar? La carne, ¿no? La carne es la que va a predominar sobre el espíritu. Mientras nosotros no prioricemos en lo que va a fortalecer nuestro espíritu, y hablando ahora de la oración, entonces siempre la carne nos va a ganar, y ya sabemos que no tenemos justificación porque Cristo fue quien venció en la carne a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, a Satanás, en otras palabras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Y también mencionaba aquí de que tenemos que orar al punto, eso me decían también en la pregunta, que al punto de que podamos reconocer verdaderamente nuestro pecado, arrepentirnos de tal forma. Y es verdad, cuando nosotros oramos nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, y disfrutamos de ese momento. Entonces hay un arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a producir frutos dignos de un hijo de Dios. Porque ¿de qué nos sirve orar y orar y orar y después no hay frutos en nuestro carácter, no hay frutos como hijos de Dios? Entonces esto va de la mano, tampoco se separa, ¿no? Ese es otro punto que habrá que hablarlo en otro momento. Entonces esa es la respuesta que puedo dar para estas dos preguntas. Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es el motivo esencial o principal de la oración? Sea agradecer o sea pedir. Bien, yo me acuerdo desde que estoy en la iglesia, y me acuerdo de los primeros estudios bíblicos que hice, que me enseñaron que la oración era hablar con Dios. Hablar con Dios. Y está bien agradecerle al Señor a través de nuestras oraciones, y también está bien pedirle al Señor algo que estamos necesitando por nuestras oraciones, está bien, pero para mí creo que la oración es mucho más allá. Y si vemos a Jesús mismo cuando estaba con los discípulos, yo puedo ver que Jesús pasaba tiempo orando antes de hacer un milagro. Él pasaba orando para sanar a algún enfermo. Inclusive cuando él, antes de pasar uno de los terribles momentos donde él tenía que ser crucificado, la noche anterior, en la madrugada, él estuvo mucho tiempo orando. Yo creo que para nosotros que conocemos a Dios, la oración tendría que ser como una recarga automática, es como llenarnos de su energía, llenarnos de su poder. Es como que esta oración me ayude a poder soportar lo que va a venir más allá, que me ayude quizá a no enojarme como me enojaba antes, a poder soportar esto, a poder luchar con esta tentación que siempre caigo, que la oración pueda
hacer algo en tu vida. Porque la oración tiene que nacer en una persona, en un joven o una jovencita que necesite pasar un tiempo con Dios, que necesite tener una comunión con Dios. Eso sería la respuesta. Dios dice, si quiero pedir algo a Dios, la Biblia dice que lo pidamos creyendo que Él nos los da y teniendo por seguro que Él lo hará. Entonces tengo que ser persistente. Esta palabra me gusta. Como aquello que anhelo y creer que Dios me lo dará, aún si todavía no conozco su voluntad. Bien, a decir verdad, yo tampoco conozco la voluntad que Dios tiene para mi vida. Pero hay una pregunta que debemos hacernos antes de responder esta pregunta. Es si estamos haciendo o obedeciendo su palabra como personas que estamos ya congregándonos por un tiempo en la iglesia, que ya hemos escuchado las palabras de Dios por medio del pastor Isra, del pastor Johan, y ya hemos sido instruidos por la palabra de Dios. Ahora, estamos haciéndolo, estamos cumpliendo esa palabra. Miren, en Salmos 143:10 dice el salmista David, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer. David, siendo un guerrero, él tenía que ponerse manos a trabajar para que pudiera hacer las cosas correctas, porque Dios y su palabra nos enseña a hacer todo lo correcto. David no le está diciendo, enséñame a entender, a conocer o revélame. No le está diciendo nada de eso. Le está diciendo, enséñame a hacer. Y si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que estamos haciendo nuestros devocionales como Dios manda? ¿Estamos ofrendando y diezmando como Dios manda? Porque su palabra nos dice eso. ¿Estamos haciendo, estamos obedeciendo a nuestros padres? ¿Estamos obedeciendo a nuestros líderes que Dios ha puesto? ¿Estamos haciéndolo? Porque si no lo estamos haciendo, tal vez va a ser penoso, pero quizá muchas de las peticiones que estamos orándole a Dios insistentemente no se van a dar. Pero si eres una persona que está comenzando a hacer lo que su palabra nos dice, hacer todo lo que la Biblia nos dice que hagamos como hijos de Dios, entonces las peticiones que le estamos pidiéndole a Dios, aunque no conozcamos la voluntad de Dios, pero le estamos haciendo porque su palabra nos dice que la hagamos, entonces sí se van a dar. Amén. Hola, ¿cómo están? Jóvenes de la Iglesia Luz del Mundo, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, espero que estén muy bien. Bien, me hicieron algunas preguntas sobre la oración. Espero poder contestarles satisfactoriamente. Y la primera pregunta es, muchas veces pienso que orar por ciertas cosas es como molestar y de a poco lo llevo a muchas áreas y me encuentro muy distante e incrédula. Y por más que ore así, Señor, deseo creer en ti, mi fe no es suficiente, no logro ni creérmelo, no porque Él no lo pueda hacerlo, sino porque yo no logro dejarlo en sus manos. ¿Cómo puedo activar esa área, lograr soltar esas cosas sencillas, pequeñas, que al acumularlas se hacen grandes? Bien. Me llamó la atención 3 palabras, donde dice molestar. O sea, muchas veces pienso que orar por ciertas cosas es como molestar. Y lo segundo también es, me encuentro muy distante e incrédula. Lo tercero dice, mi fe no es suficiente, no logro ni creérmelo, yo no logro dejarlo en sus manos. Y detrás de esta pregunta puedo percibir que hay un conflicto entre hijos y papi, o sea, hija y padre. Y quiero contestar esta pregunta con
con una anécdota que pasó hace 3 años atrás. Mi hija Valentina tenía un robot que le habían regalado, que esa pila que se movía y hablaba y prendía luces. Pero bueno, ella, como es todavía muy chica, lo tira y se rompió por dentro. Y mi hija viene y me dice: papi, quiero que me arregles este robot. Y yo lo reviso y veo que, bueno, el problema no es la pila, sino que estaba dentro. El problema se rompió de por dentro. Y yo le digo: hija, yo esto no lo puedo arreglar, porque se rompió por dentro. Yo no tengo conocimiento de cómo arreglar esto. Y mi hija Valentina me dice: no, papi, vos podés arreglar. Y yo digo: no lo sé arreglar, no sé cómo. No, papi, vos podés arreglar, me dice. Y de tanta insistencia, riendo, le pregunto: a ver, hija, quiero preguntarte algo. ¿Por qué crees que yo lo puedo arreglar esto? Y mi hija me dice: porque tú eres mi papi. Porque tú eres mi papi. Cuando me dijo eso, aunque yo no sabía cómo arreglar este robot, tuve el deseo, la motivación de buscar por cualquier medio de arreglarlo. Así que fui por YouTube, averigüé, aprendí, lo arreglé y se lo entregué al robot restaurado. Pero aprendí algo muy importante. Si cuando mi hija me dice que lo puedo arreglar, que tiene fe en mí porque soy su padre, y surgió en mí, aunque no sabía cómo arreglarlo, pero surgió en mí el deseo y la motivación y el anhelo de querer solucionarse ese problema a mi hija, donde pude buscar las herramientas posibles y lo arreglé. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial desea, le motiva ayudar, contestar nuestras oraciones, solucionar los problemas que tenemos cuando nosotros nos presentamos como mi hija Valentina se presentó y me dijo: papi, tú lo puedes arreglar porque tengo fe en ti y sobre todas las cosas porque tú eres mi papi. Entonces ahí está. Cuando creemos que nuestro Dios no solamente es un Dios distante, lejano, que está sentado en el trono, sino que es también mi Padre, mi papi, que me ama, que desea lo mejor de mí, que desea cumplir su propósito en mí, que me cuida, que me quiere bendecir. Entonces, cuando tenemos esta relación, nos podemos acercarnos a Dios confiadamente. Nuestras oraciones son de una oración más de confianza, de dependencia de Él. Amén. Yo no sé si te pude contestar esta respuesta, esta pregunta que me hiciste, pero bueno. La segunda pregunta me dice: ¿se puede decir que hay fracasos en la oración? Fracasos en la oración no sé, pero sí te puedo dar un ejemplo. Cuando Jesús, en una de sus parábolas, de 2 personas, dice que habían 2 personas, uno era fariseo, que se creía recto y despreciaba a los demás. Y dice, estos 2 hombres, el fariseo y el publicano, o sea, el publicano es el recaudador de impuestos, supuestamente para los fariseos es un mundano, un pecador. Dice que estos 2 fueron a orar al templo y el fariseo, que despreciaba al cobrador de impuestos, estaba ahí parado, y el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy como un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos que está ahí al lado mío, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y lo que dice Jesús, dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. O sea,
Acá podemos ver claro, ¿no? El interés de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios de nosotros? Que seamos honestos y sinceros. Que no tratemos de disfrazarnos en algo o aparentar algo que no somos. Dios espera de nosotros que nosotros nos acerquemos a Él tal y como somos. También pasa lo mismo como padre. Yo espero que mi hija venga tal como es, no que se venga así de una hija que no aparenta ser. Yo prefiero que mi hija venga tal como es. Se presente si se equivocó. Papi, me equivoqué. No, papi, yo no hice eso. No, yo no hice nada. Yo soy justa, yo soy bueno. No. Yo prefiero como padre que ella sea sincera y honesta, ¿sí? Consigo misma y conmigo, ¿no? Como padre. También pasa lo mismo con Dios, ¿no? Ese es el interés de Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios sabe cuáles son los errores que tenemos. Sin embargo, cuando uno reconoce que es pecador, uno reconoce que no es perfecto y por esa razón necesita acudir a Dios, necesita buscar a Dios para que el Señor lo ayude. Esa es la fe. Es la fe que depende de Dios para que también el Señor los ayude o nos ayude a poder ser personas mejores, poder parecernos cada día más al Señor Jesús. Amén. Así que no hay una oración de fracaso, no. Tampoco la oración tiene que ser, preparada con frases, ¿no? Con oraciones de calidad. No. Obviamente uno tiene que prepararse, ¿no? Pero lo importante es el corazón. Lo importante es que seamos sinceros y seamos honestos delante de Dios. No, Señor, yo no necesito de nada porque yo tengo fe en ti. No, a veces yo como pastor voy a la presencia de Dios y cuando oro pido por cosas quizás de la vida cotidiana. A veces cuando no tengo dinero para pagar las cuentas, le digo, Señor, no es que no tenga fe. Es más, como tengo fe, acudo a Él y dependo de Él y le pido. Y cuántas veces el Señor me ha contestado. Cuántas veces el Señor me ha sorprendido. Así que es conocerlo a Dios, ¿sí? Conocer quién es Él. Así que no sé si hay una oración fracasada. No hay fracasos en la oración. Sí hay fracaso en la actitud, en el corazón de uno. Porque lo que Dios mira es el corazón. La tercera pregunta dice, ¿puede uno orar por su hermano cuando uno no se considera digno? Es decir, ¿cómo orar? O ¿cuándo orar por el hermano? Bien, la pregunta es si uno puede orar por su hermano cuando uno no se considera digno. En verdad, nadie es digno. Nadie es digno. Pero no sé cuál es el caso, porque habría que ver, ¿no? Cuál es el caso, ¿no? Pero sí la Biblia nos habla de que si queremos orar por otros, también primero tenemos que examinarnos en nuestro corazón si no tenemos un resentimiento o raíz de amargura con alguien. Podemos buscar varios versículos, pasajes bíblicos, pero bueno, una de las cosas que me viene a la mente está en los evangelios cuando dice, antes de traer tu ofrenda, recuerda o averigua si no tienes algo contra tu prójimo. Entonces, si tienes algo contra tu prójimo, deja esa ofrenda, ve y soluciona tus problemas con ese prójimo y después ven a ofrendar, ¿no? A ofrecer. Entonces ahí se ve, ¿no? Otra vez el interés de Dios. O sea, si tenemos raíz de amargura y queremos orar por el prójimo, quizás, por ejemplo, ¿no? Yo tengo raíz de amargura contra mi madre, contra mi padre, contra un hermano de la iglesia y pretendo orar por otro hermano para que Dios lo cuide y lo bendiga, ¿no? ¿Cómo lo ve Dios? Bueno, Dios primero te va a decir, reconcíliate con esa persona primero
soluciona esa raíz de amargura que tenés hacia ese hermano y después puedes orar a otros. Porque la Biblia claramente lo dice, ¿no? ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios que no vemos y odiamos o no perdonamos a la persona que sí vemos con nuestros propios ojos? O sea, si realmente podemos perdonar y amar al prójimo que vemos con los ojos, podemos también amar al Dios invisible. ¿Se entiende, no? La pregunta. Así que lo importante sería eso, ¿no? O sea, podemos orar. Quizás a veces uno no sabe que tenía raíz de amargura o no había perdonado a su padre o a alguien, pero mientras estaba orando por un prójimo, de pronto el Espíritu Santo pone en nuestro corazón una tristeza, una tristeza profunda que me hace recordar que la voluntad de Dios o el deseo de Dios que pone en tu corazón es que quizás tenemos raíz de amargura con otros, ¿sí? Y Dios quiere que primero solucionemos esa raíz de amargura de tu padre, de tu familiar o de alguien, ¿sí? Antes que orar por el prójimo. Pero no está mal porque siempre es el corazón, ¿sí? Si uno no lo hace para demostrar hacia otra persona, o uno no lo hace por egoísmo, ¿sí? Por ambición, sino que realmente desea bendecir la vida de ese hermano, aunque quizás no somos perfectos y tenemos mucha falencia, Dios ve el corazón, ¿sí? Y no solamente al bendecir al prójimo, no solamente bendice al prójimo, sino que también te bendice tu vida, ¿sí? Porque ese deseo, el amor y el deseo del bienestar del prójimo también hace que esa bendición fluya a través de tu vida. Amén. ¿Se entendió, no? Bien, esas son las preguntas que me han preguntado. Espero poder haber contestado satisfactoriamente y que sea de bendición. Bueno, gracias, que Dios los bendiga y nos vemos. Chao, chao. Bueno, vamos a orar para concluir este tema de preguntas y respuestas sobre la oración. Y yo les animo a que ustedes puedan, no sé si terminaron la lectura de Charles, la lectura que les pasó Israel. Es muy linda, de verdad, es una lectura que bendijo mucho mi vida. Entonces yo les animo, lean, que será de mucha bendición. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Papito amado, te agradezco, Señor, porque tú nos regalas esto tan precioso, Señor, que es la oración. Señor Jesús, yo te pido que tú nos ayudes a valorarla, Señor, a aprovechar esta arma tan poderosa que tú tienes para nosotros. En este tiempo, Señor, que el mundo más necesita de la iglesia, podamos levantarnos, Señor, con objetivos claros, con metas claras, clamando, Señor, por la gente que se está perdiendo, Señor. Y, Señor, unirnos como un solo cuerpo, Señor, como una sola iglesia, Señor, pidiendo por esta necesidad, Señor, de este momento. Te agradezco, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro papá, y porque podemos todos los días hablar contigo, Señor, acercarnos ante tu presencia, y porque podemos acercarnos libremente, Señor. Muchas gracias, papá, gracias por este momento, y que sea una práctica de todos los días, que la disfrutemos, la gocemos, Señor, orando, comunicándonos contigo, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor Jesús, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.